Curso de Psicología de la Autorrealización. Efectos de lo superior. Pregunta. Cuando como consecuencia del cambio que se produce por el contacto con niveles superiores, se opera un cambio en nosotros, en la situación y en las personas con las que nos relacionamos, ¿puede todo ello producir grandes tensiones con nuestras familias y personas próximas? Respuesta. Puede producir crisis, puede producir contrastes y a veces problemas, pero en la medida en que uno va desarrollando una mayor comprensión y una mayor capacidad de actuación, todo eso debiera poderse sortear bien y no presentar ángulos agudos. Ahora, en la medida que una persona madura, sea porque hace este trabajo o porque va adquiriendo mayor experiencia en la vida, es inevitable que se vaya produciendo un desplazamiento. Luego ya hablaremos de este aspecto de la relación humana. Pregunta. Una persona que vive más desde el plano mental y energético y que no desarrolla el plano afectivo en su relación armónica con la sociedad, ¿es una persona fría? Respuesta. Claro. Si tú misma defines que no evoluciona en el aspecto afectivo. Pregunta. No es que no evolucione, sino que lo tiene menos desarrollado. Tiene más desarrollado el mental y el energético que el afectivo. ¿Es una persona fría? Respuesta. Claro, es que tú misma estás definiendo a esa persona con lo que dices. Id con cuidado con las preguntas que hacéis porque a veces las hacéis pensando en ciertas personas y entonces esperáis que yo dé la sentencia para luego decir, ¿ves? Bray dice que tal. Pregunta. ¿Me podrías decir qué es la bondad? Respuesta. La bondad es lo que tú eres y yo también. Pregunta. Te lo pregunto porque yo no me vivo con bondad. Respuesta. Claro, cuando se es la bondad, uno no se vive como bondad. Pregunta. Ahora lo entiendo menos. Respuesta. Solo conocemos las cosas por contraste. Y así lo que uno es lo que menos conoce. Es cuando contrasta con otra cosa, que aquello se distingue. La conciencia solo registra diferencias, contrastes, pero lo que es permanente, lo que es básico, lo que es constante, no se percibe si uno no se despierta mucho. Es por ello que es tan difícil realizarse a sí mismo, porque realizarse es tomar conciencia de lo que uno realmente es, pero lo que uno realmente es no lo puede percibir porque no es ningún contraste. ¿Lo ves? Y como estamos acostumbrados siempre a contrastes, creemos que encontrarse uno mismo es encontrar algo especial que lleve el letrerito de uno mismo. Es por eso que en general las personas tendemos más a ver lo negativo que lo positivo. Respuesta. Bueno, depende del modelito que uno tenga. Si uno tiene un yo-idea negativo, entonces esto está saliendo siempre a flote y está saliendo en forma de recriminaciones y críticas. No. El contraste lo mismo es de cosas negativas que de cosas positivas. Todo lo que admiras, por ejemplo, es positivo. Pregunta. Entonces, si tú te crees bueno, ¿es que eres malo? Respuesta. Si tú te crees bueno, estás equivocado, y si te crees malo también. Toda creencia sobre uno mismo es ya un error. Uno ha de ser uno mismo, no creerse. Creerse es una idea y ser uno mismo es ser tal como se es, sin ideas. Pregunta. O sea, si tú te comportas, ¿no te ves tal como te comportas? ¿Tiene que ser espontáneo? Respuesta. El ver y el ser es lo mismo cuando está unido. Y cuando el ver está distanciado del ser, entonces se produce este desfase que decíamos, esta desconexión, esta falta de integración. Cuando uno está integrado actúa y es totalmente consciente de lo que está pasando, pero no lo está evaluando, no lo está tomando como objeto para compararlo con otra cosa. Es uno mismo. Y lo que ve es lo que es, y lo que es lo que ve. No hay otro término de comparación. El crear esa distancia en el ver y en el ser es precisamente la base de los problemas del ser humano. Pregunta. ¿De dónde salen los miedos y cómo se pueden mirar? Te lo pregunto porque dijiste que, por ejemplo, cuando se tiene un estado determinado, uno atrae lo que le corresponde. Yo soy una persona que tengo siempre miedos,
Sobre todo miedo a que les pase algo a mis hijos, un miedo terrible a la droga y a que ellos llegaran a drogarse. Entonces, con lo que dijiste ayer, ahora me preocupa que tenga miedo de mis miedos porque pienso que pueda caer. Respuesta: pues sí, que la hemos hecho buena. Pregunta: incluso llegó a culparme de otras cosas que pasan o que ya han pasado porque yo he tenido miedo de que pasaran. ¿Cómo se mira esto? Respuesta: aprendiendo a ver que tú no eres ni tu cuerpo ni tu mente. Que tú eres la que está dándose cuenta de tu cuerpo y de tu mente y aprendiendo a estar ahí, en eso que tú eres. Todo miedo siempre es una amenaza a lo que uno cree ser o a lo que uno quiere llegar a ser siempre. Si tú te has identificado con un modelo de lo que eres tú, de cómo han de ser tus hijos, entonces les estás imponiendo eso a la realidad y todo lo que lo ponga en peligro te produce miedo. Si repasas y estudias a fondo lo que dije en días anteriores, entenderás con detalle todo ese mecanismo de los miedos. Ya dije que todos los problemas psicológicos derivan del hecho de que yo me estoy viviendo como idea de mí. Todo lo que pone en peligro esta idea de mí produce miedo y todo lo que se deriva del miedo, ansiedad, enfado, huida, depresión, etc. Pregunta: ¿puede un ser humano contactar directamente desde el plano físico a lo espiritual? Porque, como dicen los libros, Pablo de Tarso oyó la voz de Dios cuando iba persiguiendo a los cristianos. Respuesta: pero él iba a caballo. ¿Vas a caballo tú? Pregunta: era un ser que estaba contra Dios y entonces dice que oyó la voz de Dios y fue iluminado. Pero en el momento que oyó la voz de Dios, ¿qué sucedió con lo que llevaba dentro? ¿Cómo lo limpió? Respuesta: ¿cómo lo limpió? Yo qué sé. Lo que sé es que en este ejemplo que me pones, suponiendo que históricamente sea tal y como nos lo cuentan, en primer lugar, él no iba contra Dios. Él iba contra el grupo de cristianos en defensa de lo que él creía que era la verdad. Entonces le viene el rayo ese, cae del caballo y tiene una iluminación hasta allá. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que se convirtió. Fue una conversión, pero lo superior tardó, creo que unos 7 años, en que le transformara por dentro del todo, de que él estuviera en condiciones de empezar a ejercer un ministerio. Es aquello que decíamos de si lo superior purifica o no lo inferior. Se pasó un montón de años trabajando interiormente, recibiendo instrucción y haciendo todo un trabajo interior, y en otros ejemplos lo vemos también. Ramana Maharshi, a los 17 años, tuvo la experiencia de lo que era la muerte y de lo que era su realidad. Pero luego se pasó 15 o 20 años solo para llegar a asimilar totalmente ese descubrimiento. Pregunta: ¿podría ser que estos seres trajeran ya de encarnaciones pasadas todo un trabajo realizado? Respuesta: aunque trajeran ya esta evolución prefabricada, el hecho es que necesitan un tiempo considerable para que se produzca toda la unificación interior. Generalmente solo vemos el aspecto brillante de estas cosas, pero luego hay toda una historia oculta que no se recuerda tanto y ese trabajo profundo en silencio que se va haciendo para que la cosa llegue a tomar arraigo.